Protesilao fue uno de los héroes griegos que luchó en la guerra de Troya. Aunque su nombre no es tan glorioso, sí es uno de los guerreros griegos más importantes. Fue el primer soldado que murió en la batalla. Protesilao, como todos los otros héroes griegos, conocía la profecía de que el primero en desembarcar en Troya también sería el primero en morir. Protesilao decidió ser el primer griego en poner su pie en la playa. Después se lanzó al ataque, corrió por la arena con su escudo y su espada hacia las murallas de Troya. No veía a nadie de su ejército frente a él, si acaso escuchaba que corrían detrás. Él enfrentaba solo, sin mirar atrás, al poderoso ejército troyano que ya lo esperaba. La leyenda dice que tuvo el honor de ser aniquilado por Héctor, el príncipe de Troya. Cuando recuperaron su escudo, lo plantaron en donde puso su pie al desembarcar, y se crearon festivales deportivos en su honor. Su decisión fue un ejemplo de honor, valentía y grandeza, pero hay algo que le quita el heroísmo a su historia, y lo pone como una de las historias más dramáticas y tristes de toda la mitología griega. Protesilao, un día antes de embarcarse a la guerra de Troya, se había casado con la joven princesa Laodamia. Laodamia enviudó trágicamente a las pocas horas de haberse casado, y lo más trágico es que ese duelo fue apenas el primero de 3 duelos, y todavía más dramático, perdió 3 veces al mismo hombre. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Desde la primera vez que Protesilao vio a Laodamia se enamoró de ella, pero no fue fácil conquistarla. La tuvo que cortejar por mucho tiempo y pasar varias pruebas hasta que su padre aceptara entregar a la joven Laodamia. Al final, Protesilao mostró que era un hombre honorable y digno de esa mujer. Pero la guerra era inminente y necesitaban apresurar la boda. Se casaron un día antes de que el ejército griego partiera hacia Troya, y esa noche fue la primera y última vez que durmieron juntos. A la mañana siguiente, Protesilao zarpó junto al ejército griego. La leyenda dice que cuando llegaron a Troya, Aquiles quiso ser el primero en saltar, pero la diosa Tetis, que conocía la profecía de que el primero en saltar sería el primero en morir, lo detuvo de un brazo y ella misma empujó a Protesilao. Así fue como Protesilao arrancó al frente del ejército, y minutos después, Héctor lo recibió con su lanza y terminó con su corta vida de héroe. Pero la verdadera tragedia, o tragedias, no fue la de Protesilao, sino la de Laodamia, su esposa, quien vivió 3 duelos. Veamos uno por uno. El primero fue, evidentemente, cuando supo que su esposo había muerto cuando apenas estaban recién casados. Solo pudieron pasar juntos una noche. Al día siguiente se despidieron en el puerto donde salieron los barcos hacia Troya, para casi de inmediato recibir la noticia de que fue asesinado en combate. Cuando Laodamia se enteró, enloqueció. Estaba desconsolada y pidió ayuda a los dioses del Hades, el inframundo. Laodamia rogó, imploró que la dejaran verlo una vez más. Suplicó que le dieran la oportunidad de despedirse por última vez. Su dolor conmovió a los dioses y accedieron a su petición. Abrieron un umbral para que Protesilao regresara al mundo de los vivos por 3 horas y encontrara de nuevo a Laodamia. Ese momento de absoluta felicidad para ambos, tristemente, trajo la segunda tragedia. Cuando Protesilao y Laodamia se reunieron, sintieron una alegría inmensa. Se abrazaron, lloraron y festejaron estar juntos de nuevo. Permanecieron abrazados por casi todo el tiempo que estuvieron juntos, acariciándose, besándose entre lágrimas, pero el tiempo fue cruel e imparable. En los últimos minutos de su encuentro, Laodamia aprovechó para tomar la cera de un árbol y creó una escultura exacta del cuerpo de Protesilao. El tiempo se fue agotando y el hombre se fue hundiendo de regreso en el inframundo, lo que significó que Laodamia perdió por segunda vez a Protesilao. Fue la segunda vez que enviudó del mismo hombre. Protesilao murió por segunda ocasión y Laodamia se volvió a hundir en la tristeza, con el mismo dolor y el sufrimiento de la primera vez. A Laodamia le quedaba un consuelo, la escultura de cera que hizo sobre el cuerpo de Protesilao, pero esa escultura trajo la tercera y última tragedia. Laodamia tenía una copia exacta de su esposo, con la que intentó reemplazarlo. Era un objeto que la tenía atada a una persona muerta. Vivió por muchos días encerrada en su habitación. Ella solo quería permanecer junto a su esposo de cera. Con él comía, platicaba, se bañaba,
y dormía abrazándolo. Cuando su padre notó los cambios de su hija, se asomó por una ventana a su habitación y notó la figura de un hombre en la cama y pensó que Laodamia tenía un amante. De inmediato los guardias entraron para sacar ese sujeto, pero solo encontraron la escultura de cera. El padre de Laodamia se dio cuenta que su hija había caído en la demencia y para ayudarla quiso deshacerse de esa escultura que la estaba convirtiendo en una ermitaña loca. Los guardias sacaron a la escultura mientras Laodamia volvía a rogar, suplicar que no se lo llevaran, pero ignoraron sus gritos, la dejaron tirada en el suelo, mientras se llevaban lo último que quedaba de Protesilao. Los guardias hicieron una fogata en donde quemaron la escultura. Cuando Laodamia vio la figura de Protesilao entre el fuego, no soportó ver por tercera ocasión cómo lo estaba perdiendo. Era la tercera vez que sufría el duelo por el mismo hombre, la tercera vez que enviudaba, y ya no estaba dispuesta a verlo partir de nuevo. Laodamia se lanzó a las llamas. Mientras Protesilao se derretía, ella se convertía en cenizas. Según los especialistas, el duelo es un estado psicológico que facilita que poco a poco aceptemos la pérdida de algún ser querido y nos adaptemos a una vida sin esa persona. Es quizá uno de los momentos más complicados que podemos vivir como seres humanos, pero que todos debemos afrontar una o varias veces en la vida. El duelo provoca un impacto importante en todas las áreas vitales, en lo físico, lo emocional y lo mental. Nos produce enfermedades, crisis de ansiedad, tensión, insomnios, ataques de pánico, incertidumbre, miedos y pérdida absoluta de motivación. El mito de Laodamia y Protesilao resalta la intensidad de ese dolor de perder a un ser querido y la dificultad de aceptar su ausencia. Representa la lucha desgarradora de no aceptar la muerte. Laodamia no se permitió vivir el duelo, ese proceso de asumir la pérdida y adaptarse a una vida sin la persona querida. Superar el duelo y sentirnos mejor no es olvidar al ser querido, sino aprender a vivir sin esa persona. Es fácil decirlo desde la razón, pero el duelo es un proceso complejo y personal, que cada uno experimenta de formas distintas. Existen tantos duelos como personas, cada individuo tiene una circunstancia y duelos distintos. No es lo mismo perder a la pareja, al amigo, una hermana, al padre o una hija. Ni un duelo se parece a otro, no hay un manual exacto a seguir, cada uno de nosotros tenemos diferentes tiempos y recursos para asumir la pérdida. Nuestros duelos son incomparables. Lo único que es común a todos es que eventualmente llegaremos al punto de asimilación, aceptación y adaptación. La mejor forma de llegar a ese estado es permitirnos sentir y vivir el dolor. El dolor es algo natural, una respuesta normal ante momentos complicados, reconociendo que, por duro que suene, la vida continúa con o sin la muerte de nuestros seres queridos. Laodamia no quiso, o no pudo, aceptar el dolor. Primero no soportó que Protesilao haya muerto en la guerra, luego rogó a los dioses que la dejaran verlo por última vez, pero pocas horas después, lo vio morir de nuevo. Y la tercera fue la creación de un objeto, al que se aferró como si fuera él mismo. Fue tal su demencia, que al final prefirió quemarse junto a la escultura. A todos nos gustaría pensar que Laodamia y Protesilao se encontraron en el inframundo, para estar juntos, finalmente, para siempre. Sin embargo, aunque no hay registros sobre lo que sucedió más allá de la vida, lo más seguro es que nunca se hayan encontrado, porque en el inframundo griego, el suicidio estaba considerado como una muerte impura que alteraba los planes de los dioses, y los que se suicidaban se iban a una sección apartada de los héroes muertos en batalla. Por lo tanto, podríamos pensar que Laodamia y Protesilao extendieron su tristeza de la pérdida por toda la eternidad, y todo por no aceptar la muerte. Quizá el gran aprendizaje que nos dejan los duelos de Laodamia es reconocer que la muerte es una etapa dolorosa y natural de nuestra condición humana, y que la última y máxima prueba de amor hacia nuestros seres queridos es aceptar su muerte, recordarlos con cariño y sobre todas las cosas, dejarlos descansar en paz.